Iglesia Cristo te llama Spring Branch presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El fin viene. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el hermano Carlos Mejía. Libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 11. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la Biblia como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice Dios en su palabra así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión, dice, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más, dice, su plena restauración. Versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también, dice, lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, dice, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado él en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque usted es Dios fiel, Señor, usted es Dios bueno. Ahora, Señor, en su nombre le pedimos al Espíritu Santo la revelación de su palabra, que hable, que enseñe, Señor, que corrija, que exhorte, Señor, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que su palabra trae vida, Señor. Sabemos que su palabra bendice. Sabemos que su palabra, Señor, restaura los corazones. Así es que en su nombre, Dios mío, le damos gracias porque usted es Dios fiel. Usted es Dios poderoso. Usted es Dios grande. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, aquí estamos en su nombre, Dios, dándole gracias, Dios eterno, dándole gracias por la vida, dándole gracias por su misericordia,
reconociendo que usted es el único Dios que lo puede todo, que tiene salvación, que tiene vida eterna, Dios fiel, Dios hacedor de maravilla, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, gracias, maravilloso Jesús, gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Vamos a ser rápidos en esta noche y queremos hablar del tema de cuidar, hermanos, lo que hemos recibido de Dios. Y cuando hablamos de cuidar, hermanos, es de cuidar la salvación que Dios trajo a nosotros. Si usted se da cuenta, cuando nosotros leemos, hermanos, estos versículos, nosotros, hermanos, no estábamos en la lista, podríamos decir, en el proyecto en el cual, hermanos, que unos no quisieron y que otros, hermanos, mostraron interés. Si usted se da cuenta de aquella parábola de aquel hombre, viene siendo un poco similar, no tanto, de aquel hombre que preparó aquella gran cena, dice, para unos que él había convidado y les había hecho una invitación directa a que fueran a participar y que fueran a gustar de esa cena. Y que dice la Biblia que cuando se llegó la hora y que todo estaba preparado, dice que los que habían sido convidados, que los que habían sido directamente invitados a la gran cena, se excusaron y que dijeron que no podían ir. Comenzaron a decir: es que me acabo de casar, he comprado una hacienda, tengo que ir a hacer aquí, tengo que ir a hacer allá. A modo que se excusaron y no fueron. Entonces viene, dice en esa parábola, que aquel hombre que había preparado la gran cena se molestó por lo que estos hombres hicieron, y dice que todo estaba preparado. Y cuando aquellos hombres, dice que no quisieron, mandó a los criados y dijo estas palabras: que los que habían sido convidados no gustarían de su cena. Y le dice: pero ve por las calles, ve por los vallados, ve a todo lugar, tráeme a los cojos, tráeme a los mancos, tráeme a los ciegos, tráeme a todo el que te encuentres en la calle y tráelo, que esta cena se va a realizar. Y dice que aquellos hombres comenzaron a salir y a traer a los cojos, traer a los mancos. Y dice que cuando llega otra vez, dice: aquí están. Y le dice: todavía hay lugar, así es que ve, tráelos. A modo que esta cena se va a llevar a cabo y de los que fueron invitados no van a gustar por haber despreciado la invitación. Y si usted se da cuenta, se realizó la cena con unos que no estaban en el plan a lo mejor, pero que al ver la condición de los otros que habían rechazado, que no habían puesto importancia, no habían querido, hermanos, los hizo a un lado y fue la cena con aquellos. Entonces ahora le estoy dando un ejemplo relacionado a lo que queremos aprender en esta noche. Y cuando nosotros leemos la palabra en el versículo 11, nos damos cuenta acerca de cómo Pablo le habla a los romanos acerca de una pregunta que le dice de que si habían caído por completo los judíos acerca de el rechazo que ellos habían hecho al Señor. Entonces viene haciendo Pablo como una pregunta: ¿y será que estos ya quedaron por completo descartados? Y dice Pablo en el versículo 11 aquí en el libro de los Romanos, dice el versículo 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea que si usted se da cuenta, por quienes habían venido, hermanos, era por el pueblo de Israel, el cual, hermanos, el Señor había venido, el cual vino como Mesías, pero que el pueblo judío lo rechazó y no quiso reconocer, hermanos, al Mesías, no quiso reconocer, hermanos, al Señor. Entonces cuando
Cuando el pueblo de Israel rechaza todo lo del Señor, viene Dios a traer ¿qué? Salvación a los gentiles. Viene a traer salvación a nosotros, de lo cual es para que, hermanos, nosotros le demos gloria a Dios cada día, hermanos, y le sirvamos más a Dios, para que cuidemos, para que valoremos, hermanos, la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no era para nosotros, sino que para el pueblo de Israel. Entonces, pero cuando el pueblo no quiere, el plan de Dios, si usted se da cuenta, el plan de Dios, lo de Dios siempre va hacia adelante. Lo de Dios siempre va hacia adelante. Lo de Dios siempre va a caminar. Cuando mira el Señor que el pueblo no reconoce al Mesías, que el pueblo de Israel, hermano, no reconoce al Señor, dice, bueno, ustedes no quieren, pero allá hay otros que sí, veo que han puesto interés. Allá sí hay otros que veo que sí quieren. Entonces es por eso donde viene ahora la salvación a los gentiles. Pero el pueblo de Israel no es que Dios lo haya descartado, no. Sigue siendo su pueblo. Traerá restauración, traerá al final, no más que ahora los dejó a ellos de último y nosotros por la misericordia vamos primero. Imagínense la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Porque quienes iban adelante, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel. Entonces, pero como no quiere, dice, bueno, hoy te vas a quedar de último. Y vamos a poner a aquellos, los gentiles. Mire, hermanos, lo que Dios ha dado. Y es para que nosotros, hermanos, le sirvamos a Dios, para que nosotros valoremos, hermanos. Es para que ahora el hombre deje el orgullo, para que el hombre deje la arrogancia, para que el hombre deje la dureza, para que el hombre deje todo aquello, hermanos, y verdaderamente se convierta, hermanos, al Señor. Sí, hermanos, porque hoy es duro y es triste y es lamentable el evangelio, hermanos, aguado de los cristianos, hermanos. Que hermanos quieren que uno los ande rogando, que quiere que uno ande detrás, hermanos, ahí de ellos. No, es para que valoremos, hermanos, esta gracia. Porque si usted no la valora, entonces va a venir otro que verdaderamente sí va a valorar. Sí va a valorar. Porque así es, hermanos. Hoy los hombres no valoran. Hoy los hombres no están valorando la gracia de Dios. Pero si nosotros no valoramos, van a venir otros que sí van a valorar. Si usted sentado en esa silla no valora, va a venir otro que sí va a valorar. Así es Dios. Así es Dios. A modo que lo de Dios, hermanos, no se va a detener. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia, hermanos, hoy, hermanos, es bien duro, es bien lamentable. Mire, los hombres llegan comiendo chicle y no les importa si está el culto, están masticando chicle. El hombre, hermanos, en la iglesia, hermanos, ahí está, hermanos, que si le hace una llamada, contesta la llamada, se sale y le vale. En la iglesia, hermanos, tiene el teléfono para estar en Facebook, hermanos. ¿Y usted cree que eso es valorar la gracia? ¿Usted cree que eso es cuidar lo que hemos recibido de Dios? No. Entonces, cuando Dios mira una acción del hombre así, dice Dios, bueno, dice este es lo que está más ocupando la silla. Sí. Entonces, porque allá afuera hay gente, hermanos, que está atada en el alcohol, que está atada en la droga, mujeres en la prostitución, hombres, hermanos, que están en el vicio, que no quieren tener esa vida, que quisieran, hermanos, un cambio, que quisieran una restauración de Dios. Entonces, cuando los que están adentro no cuidan, cuando los que están adentro no valoran, cuando aquellos que Dios ha llamado no cuidan, dice Dios, bueno, este no está valorando, iré a traer a aquel, dice que está borracho, iré a traer a aquel que está en la calle, dice, lo voy a cambiar, lo voy a restaurar, y de él, dice, voy a hacer algo grande. ¿Sabe por qué? Porque los que estamos adentro no estamos valorando, los que ya Dios nos abrió los ojos, a los que Dios ya nos quitó la venda, no estamos valorando la gracia de Dios y no estamos cuidando lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado, hermanos, algo, hermanos, importante, hermanos, en lo cual es para que nosotros, hermanos, cada día, hermanos, cada día, hermanos, nosotros estemos haciendo algo por este evangelio. Pero ¿qué hacemos nosotros por este evangelio cada día? ¿Qué hacemos? Ahora, dice el hombre, es viernes, ¿verdad? Toca ir al culto.
Es sábado, dice, toca ir al culto. Es domingo. Imagínense que hay cristianos que dicen que son cristianos y del viernes, sábado y domingo, un día vienen. Imagínense, hermanos, y cuántos hermanos hacen entre semanas. ¿Qué hacen entre semanas? Prefieren quedarse mirando televisión, prefieren quedarse en el Facebook, prefieren quedarse haciendo cualquier otra cosa que darle gloria a Dios cuando Dios nos ha bendecido, cuando la bendición de Dios ha llegado a nuestra vida, para que la cuidemos, para que la valoremos. Pero ¿qué sucede? No. Y aunque se le predique, no, bravo se pone, se molesta. Pero es aquí donde, hermanos, nosotros debemos de darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dice este versículo? Que a través de aquellos que no quisieron entrar la plenitud de los gentiles. Imagínense que aquí los gringos no quieren el evangelio. No quieren, y mire, usted sabe de qué rancho yo venimos, y mire, aquí estamos. Aquí hemos venido a invadir este país, hermanos, y estamos más interesados, bueno, algunos hermanos, en esto del Señor. Que aquí venimos con un plan de hacer plata, de hacer billetes, pero aquí dijo Dios, no, dijo, es más importante que me conozcas, que camines en mi camino, es más importante esto, dejar el dinero, dejar el trabajo y mira, enfócate en esto, hermano. Es una bendición. Esto es una bendición. Entonces, aquí, imagínense, los gringos no quieren del evangelio. Pero imagínense, esto es algo de lo cual, ahora, si usted se da cuenta, en este pasaje, dice así: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, dice, pero por su transgresión, por su no querer reconocer a Dios, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, para ponerlos celosos, pero que no han sido ellos completamente descartados, no, sino que ese pueblo está ahí, no más que va a tener que quedarse de último, porque primero va a entrar la plenitud de los gentiles, va a tener que ser castigado por Dios, pero lo va a restaurar, lo va a salvar al final. Va a traer salvación. Ahora, este es para el pueblo escogido, el pueblo amado del Señor. Ahora nosotros somos lo que dice, las ramas silvestres, las que fueron injertadas. Y si con el pueblo, con las ramas naturales, el Señor se mostró, así ahora con las injertadas, ¿cree que cómo es? Si con las ramas naturales vino a desgajarlas y vino a injertar las silvestres, ahora con las que somos injertadas, ¿quién dice que no puede hacer lo mismo? Por eso es que dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe por qué? Porque no todos valoran la gracia de Dios, no todos cuidan, no todos son cristianos de verdad. Puede decir el hombre que es cristiano, pero solo Dios sabe si es cristiano verdadero o no. Pero es por eso donde nosotros debemos de cuidar, hermanos, esto que hemos recibido de Dios. Entonces aquí, si usted se da cuenta, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Quiero rápido. Libro de los Hechos, en el capítulo 13, y el versículo 46, ¿lo tiene? Versículo 46, mire qué dice. Entonces dice Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que dice que la desecháis y no os, dice, juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, dice, nos volvemos a los gentiles, porque así, dice, nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué hacía Pablo?
¿Para qué había sido apóstol Pablo? Para llevar el evangelio a los gentiles. Pero Pablo de repente se pegaba sus escapadas así de dejar lo que había, el mandato del Señor, y se iba a los de su nación, a los de su sangre. Pero ¿cómo les salían los de su sangre? Esos les salían bravos, esos les salían con piedra. Esos tenían que salir, hermanos, corriendo, lo tenían que sacar, hermanos, en una matata, a veces, hermanos, a la medianoche, hermanos, porque lo andaban buscando para volarle la cabeza, porque no lo querían escuchar. Pero cuando llegaban los gentiles, dice que los gentiles, hermanos, se convertían, venían al Señor, recibían la palabra. Entonces había sido puesto por los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía que aquellos judíos por los cuales Él había, hermanos, enviado al Mesías, no lo habían reconocido. Y si no reconocieron a Jesús y a los apóstoles, imagínense. Si cuando anduvo Jesús predicando el evangelio no lo quisieron, ahora los apóstoles, ¿creen que los iban a querer? No quisieron. No quisieron. Como es hoy, ¿verdad? Que en las iglesias, hermanos, pone más atención el amigo que el cristiano. Fíjense que cuando el amigo viene al culto, ahí está, callado. Es más, hermanos, es más, tiene más reverencia a lo de Dios. Fíjense que el amigo hasta el teléfono apaga, porque voy a la iglesia, dice. ¿Y el hermano? No, el hermano no. Así está hoy. Así está hoy. Entonces, aquí dice que Pablo y Bernabé se fueron a los judíos, pero cuando no quisieron, bueno, entonces ¿saben qué? Los vamos a ir, porque ustedes no quieren, nos vamos a ir allá donde nos han mandado. Y habían sido enviados a los gentiles para salvación, que dice hasta lo último de la tierra, porque habían, hermanos, recibido la palabra del Señor. Y eso es lo que ahora nosotros necesitamos, hermanos, cuidar esto que Dios nos ha dado, cuidarlo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros valoremos esto. Pero si usted se da cuenta, como que ha perdido el hombre el interés. Como quien dice, ya pasaron tanto tiempo y el Señor no viene. Tanto tiempo pasó, ya no. Hay que seguir siempre en la misma condición. Hay que seguir siempre caminando. Hay que seguir siempre avanzando. Hay que seguir siempre, hermanos, haciendo, hermanos, la voluntad del Señor. No hay, hermanos, que desanimarnos. No hay que debilitarnos. No hay por qué pararnos. Hay que siempre seguir caminando. Porque hoy, como se ha tardado, el hombre como que no, dice, como que ha llegado la duda y ha tratado de pararse. Entonces, pero aquí, si usted se da cuenta, esto había sido anunciado desde el Antiguo Testamento de los profetas, de que los judíos no iban a recibir, los de Israel no iban a recibir, pero el pueblo gentil iba a entrar. Libro de los Hechos, capítulo 28. Libro de los Hechos, en el capítulo 28 y el versículo 25. Lo tiene, 28, 25. Mire qué dice. Dice así. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo, dice, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos, dice, oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Y que dice, y yo los sane, versículo 28, sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Desde el Antiguo Testamento venían profetizando los profetas que no, hermanos, recibirían la palabra, que tendrían oídos y que iban a oír pesadamente, que tenían ojos pero que no iban a poder ver.
Pero ¿qué dice el versículo 28? ¿Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios? Y ellos oirán. Mire, qué bendición, hermanos, para nosotros, donde ahora es para que todos estos versículos usted diga: no, hombre, si esta es bondad, esta es misericordia de Dios que hemos recibido. Imagínese, ahora usted está en la iglesia aquí, ya el Señor hizo la obra, ya usted sabe que hay un solo Dios, usted ha experimentado la presencia de Dios, usted, hermano, ha visto, hermano, la realidad del Dios que nosotros servimos. Y aún así, hermano, hay cristianos que no levanta. Así, sigue, hermanos, así, tranquilo. Y sabe de la realidad de Dios. Sabe, hermano, Dios ha quitado la venda de sus ojos. Y hermanos, y sigue así fresco. ¿Sabe qué va a suceder con esos creyentes así el día de mañana? Y no se ponen listos, se van a quedar. Se van a quedar. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Va a traer a otros y los va a salvar. Porque no, el hombre no está valorando. Porque no está valorando. Ha dejado, hermano, el interés, hermano. No está cuidando. No está haciendo lo que debe de hacer. Entonces, va a llegar un momento donde va a comenzar a escuchar con sus oídos pesadamente. Va a llegar un momento donde el cristiano, el verdadero evangelio, no lo va a querer. Va a decir que es muy duro. Va a decir que, hermanos, que le hablan muy fuerte. Va a comenzar los mensajes los va a comenzar a rechazar. ¿Pero por qué? Por su descuido. Por su descuido. Pero el que está cuidando y el que está valorando, ese va a saber y se va a dar cuenta. Es la palabra de Dios, y por lo cual la va a recibir, la va a recibir, la va a recibir. Hermano, ¿sabe por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer con ese cristiano? Que después de conocer la verdad, después de recibirla, va a comenzar así como dice aquí, como el pueblo de Israel, que escuchaba pesadamente. Se va a volver a cegar, donde va a comenzar, hermano, el diablo lo va a comenzar a trabajar y le va a decir: mira, aquí están mal, andate para allá. Allá donde los pares de sufrir, allá andate. ¿Sí? Mira, allá andate con los testigos de Jehová que andan en una mochila en el lomo, por allá andate. Allá no te van a hablar duro, mira, allá te van a hablar suavecito. Allá te van a dar amor. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por su descuido. Por el descuido, porque aquí no debemos de descuidarnos. Si usted y yo nos descuidamos, comenzamos a ir, hermanos, en contra. Comenzamos a ver, hermanos, a opinar, a decir: no, hombre, yo creo que ahí están hablando muy, muy fuerte. Le hablan a uno ahí. Yo creo que no es así. Creo que los hermanos se están sobrepasando. Como le dijo Jesús a Pedro. Pedro a Jesús: está dura tu palabra, Jesús le dijo. Si quieres andate, le dijo. Y se le queda viendo Pedro a Jesús. Este habla duro, dijo. Le pega sus buenas regañadas, dijo. Pero sin este hay salvación. Se quedó. Se estaba como lo estaba hallando como duro. Si nosotros, hermano, no hacemos y no buscamos verdaderamente como debemos, hermano, hay mensajes que usted los va a rechazar. ¿Sí? Que usted, hermano, no los va a recibir y se va a molestar. ¿Pero qué es? La palabra. Y esta palabra, hermano, esta palabra, si usted se da cuenta, como dijo Pedro, es dura. Es dura. No crea, este evangelio, hermano, es para valientes. Este evangelio, hermano, es para hombres que se amarren el pantalón. Es para mujeres que se amarren la falda y quieran llegar al cielo. Es para ellos este evangelio. Pero para un aguado y para un flojo, no. Un flojo no recibe, no aguanta la palabra. Pero solo el valiente sí.
El que quiere llegar al cielo y el que ha entendido y hermano y tiene abiertos los ojos es decir. Entonces por eso es que nosotros debemos de cuidar esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha revelado su verdad. Dios nos ha revelado su evangelio. Dios nos ha revelado, hermanos, conocemos por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces aquí donde nosotros debemos de cuidar esto. Debemos de cuidarlo. Que imagínese usted no se congrega una semana, usted está afligido, está preocupado. No ha ido al culto. Y hay una preocupación y el corazón dice pum, 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 pum. ¿Por qué no ha ido al culto? Sí, se preocupa usted. Me puede comer el diablo así como ando. Me puede comer, no. Y usted anda preocupado. Pero no. No viene una semana, nada de preocupación. Así está. No se preocupa. No, esto es, hermanos, de que nosotros debemos de estar, hermanos, cuidando, porque hemos recibido por la misericordia de Dios. Nosotros lo hemos recibido. ¿No se da cuenta que para Israel era, pues? Israel venía delante, es el pueblo escogido, son las ramas naturales. Y hizo Dios, dijo, voy a desgajar estas ramas naturales que no quieren y voy a inyectar otra en el árbol. ¿Quién es el árbol? La voy a quitar, como que usted quite en un árbol, lo deje pelón y pongo otra rama. Imagínese lo que hizo Dios. Le da gloria a Dios, le da gracias a Dios, ve la misericordia de Dios, que es grande, que dice el versículo 2, allá en Romanos, el versículo 12, perdón, dice así: y si su transgresión, dice, la riqueza del mundo, y su defección, dice, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena, dice, restauración. Entonces dice aquí en esta Biblia, así que si dice, el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no, dice, son judíos, ya, dice, podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Porque lo que fue, hermanos, para otros fue fracaso, ¿qué trajo para otros? Bendición. Para el mundo, en el cual seguimos leyendo versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice, honro mi ministerio. Versículo 14, por si en alguna manera, dice, pueda provocar a celos a los de mi sangre, a ser salvos a algunos de ellos. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Sí entiende este versículo 15? Porque si su exclusión es la reconciliación, o sea que la exclusión, lo de un lado que hizo el Señor a los de Israel, vino al mundo la vida. La vida, lo que dice el libro de San Juan, y leámoslo para que entienda. En el libro de San Juan, en el capítulo 5 y versículo 24. San Juan 5:24. Lo tiene. ¿Qué dice el versículo 24? Mire, dice así. Dice el 24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Es lo que dice el versículo 15, que la exclusión de que hizo para Israel trajo vida, hermanos, a los que estábamos en el mundo allá muertos, hermanos, allá en condenación, trajo vida eterna, trajo salvación. Eso es lo que trajo. O sea que a uno lo hizo a un lado, pero para otros trajo bendición, como estaba el mundo. Entonces aquellos fueron, como dice el mensaje que hace unos días predicamos, que todas las cosas suceden para bien. Para aquellos fue un fracaso, pero para otros una bendición. Porque si usted se da cuenta ahora,
en diferentes partes del mundo, hermanos, hay personas que han recibido este evangelio. De toda lengua, de toda nación, hasta chinitos. Chinitos adoran, hermanos, y han creído en el Dios verdadero. Entonces, de un pueblo que Dios hizo, trajo bendición para muchos. Imagínense, hermanos, la bendición que nosotros ni habíamos nacido, quizás, ni habíamos nacido. Y ya estaba ahí, que usted iba a venir caminando a los pies de Cristo. Qué maravilloso y qué bueno es Dios con nosotros. Pero por eso le digo que debemos de cuidar, porque no estamos cuidando como debemos. No vaya a ser que el día de mañana diga Dios, no, este no quiere, y le vaya a hacer como hizo con su pueblo escogido, que lo excluyó. Por allá quédate a un lado, le dijo. Ahorita estás malcriado, estás rebelde, no querés, quédate. Allá voy con aquello. Así hace Dios de repente con algunas personas. Que cuando, hermanos, hay orgullo, hay arrogancia, cuando se portan malcriados, hermanos, dice Dios, no, ya me cansé de ver a este. Dice. Le voy a tirar al diablo que le pegue su sacudida por ahí. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de valorar entonces la gracia. Entonces leemos, seguimos leyendo el versículo 15, el 16, perdón. Si las primicias, dice, son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido, dice, hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué sucedió? Que este versículo, pues si algunas de las ramas fueron, y tú siendo el ¿qué? Olivo silvestre. Mire, que algunas de las ramas, o sea, como quien dice, las ramas naturales, es el pueblo de Israel que vino Dios a desgajar y vino a injertar la silvestre. Nosotros somos las. ¿Y cuál es la silvestre? ¿Cuál es la silvestre? Uva silvestre. ¿Cuáles son las uvas silvestres? Las amargas. Las amargas. Imagínense cómo Pablo da a entender lo que nosotros somos. Ramas silvestres. O sea, lo importante que es para Dios el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido, en el cual, hermano, si usted lo bendice, usted va a ser bendecido. Y si usted lo maldice, va a ser maldecido. Imagínese que eso está en la Biblia, y eso es verdadero. Eso es verdadero. Que el que bendiga a Israel será bendecido, y el que lo maldiga será maldecido, porque es el pueblo. Es su pueblo escogido, es el pueblo por el cual Él vino, es su pueblo por el cual Él mandó el Mesías, donde lo envió al Mesías, donde vino Jesucristo, donde vino a caminar, donde vino a predicar, donde, hermano, dio su vida. Es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Él es su pueblo. Por eso nosotros debemos de orar por el pueblo de Israel. ¿Ora usted por el pueblo de Israel? ¿Ora? Ore por el pueblo de Israel. Ore, es importante. No mira que es su pueblo, es el pueblo de Dios. Y cuando usted ora por ese pueblo, Dios le agrada. Le agrada. Le agrada. Nosotros en nuestras oraciones debemos de orar por el pueblo de Israel, bendecirlo. Sí, pero si ni orar por usted mismo, ¿qué orar por el pueblo de Israel? ¿Qué orar por el pueblo de Israel? Aquí hay algunos que nunca han orado por Israel, ¿verdad? Sí, hay que ser sincero. Se les mira, se les nota. Pero eso es una bendición. Una vez llegó un hombre al pastor y le dijo, dice el Señor que le agrada lo que estás haciendo, le agrada lo que haces.
dice que él sabe que tú oras por Israel. Sigue orando, porque le agrada que oren por su pueblo. Así, solo llegó un ratito así, que el pastor estaba fuera de la puerta, así una persona llegó y se fue. Y solo el pastor sabía lo que, o sea, en sus oraciones él siempre ora por el pueblo de Israel. Y nos ha dicho, o sea, nos ha enseñado a nosotros, hay que orar por ese pueblo, porque, o sea, es el pueblo de Dios, como lo dice aquí. No lo ha descartado, ahí está, nomás que va a entrar primero la plenitud de los gentiles y luego vienen ellos. Entonces, seguimos leyendo, versículo 18, no te jactes, dice, contra las ramas, como quien dice, no te pongas loco, sino tranquilito. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mire, no sustentaremos nosotros a la raíz, sino que ¿quién nos sustenta? La raíz a nosotros. ¿Por qué? Porque de repente el hombre se pone loco, de repente el hombre se pone malcriado, así como cuando aquella sierva de Sara, ¿verdad? Agar, que comenzó a ver con desprecio a la siervita de Abraham, que le bailaba ya con la pancita. No, le dijo, quieta, le dijo, esta es la mujer de mi siervo. Así es que cuando se fue, allá estaba. Te me vas a volver y te me vas a poner sumisa, te me vas a poner quietecita. Y después leía yo en estos días cuando Isaac y Ismael, que dice que Ismael se burlaba de Isaac, se burlaba el Ismael. Imagínense, era el primogénito de Abraham, pero con la sierva, pero el primogénito del cual era el heredero, traía la descendencia, del cual Dios iba a ser, hermanos, iba a trabajar, era Isaac. Entonces el otro Ismaelito dice que se burlaba. Le dijo un día Sara a Abraham, ¿sabes qué? Le dijo, corre esta mujer, córrela. Para Abraham pareció grave el asunto, pareció grave, que le había dicho corre a Agar y corre a Ismael porque se burla de Isaac. Y dice que ahí dice Abraham le pareció serio el asunto, le pareció grave y no halló qué hacer. Pum, vino Jehová y le dijo, sí, le dijo, dile que se vaya. Lo sacó. ¿Lo sacó? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Ahorita viene en el 2020. Sí, así dice que vino y le dijo Dios, sí, Abraham le dijo, es cierto, sácalo, le dijo, porque se estaba burlando del heredero, del que Dios había, hermano, traído y había puesto y del cual iba a venir la descendencia de Abraham. El Isaac, el que nació a los 100 años y que otro se estuviera burlando. Entonces, por eso aquí lo que dice en el versículo 18, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Que dice el versículo 19, pues las ramas, dice, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces dice, no te jactes, no te pongas loco, que por las ramas que fueron desgajadas tú estás injertado. Si las ramas no hubieran sido desgajadas, ¿y entonces cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Pero por las ramas que fueron desgajadas fueron injertadas las silvestres, que somos el pueblo gentil. Entonces por eso es que lo que tenemos hoy que hacer es cuidar, lo que tenemos que hacer es valorar. ¿Por qué? Porque por la misericordia y por la bondad de Dios nosotros, hermanos, hemos alcanzado, hermanos, la salvación por la fe. Dice, ahora estás de pie. O sea que por Dios, por el Señor estamos de pie. La fe, la cual el Señor ha depositado.
Dios es el que ha depositado la fe. O sea que no es para que el cristiano ande todo loco, para que se le vayan a trepar los humos, para que le vaya a entrar orgullo, para que vaya a entrar soberbia. No, es para que el cristiano siempre se mantenga sumiso, se mantenga humilde, se mantenga, hermano, obedeciendo o cuidando, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque por la verdad y por la misericordia de Dios es que estamos hoy de pie. Si no, ya algunos muertos, presos, hoy por la bondad de Dios. Por eso es que debemos de cuidar, por eso es que usted y yo debemos de valorar, por eso no debemos de ser cristianos, hermanos, así a medias, sino debemos de plantarnos, de afirmarnos, de saber, hermanos, la gracia y la misericordia que Dios, hermanos, ha tenido de nosotros. Porque imagínense, hermanos, si usted un gran bolo era, bolo, y mire cómo está hoy. ¿Por quién? Por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero ya ahora, hermanos, ya como ya se siente restauradito, ya cuando quiere viene al culto. Ya se siente que ya no apesta, hermanos, allá. Ya, como hoy ya se baña, ya se siente ya. Ay, voy a ir al culto el fin de semana. Ay, voy a ir al culto tal día. Como ya se siente con la bendición del Señor, cuidado. No vaya a ser que después vaya a estar en problemas. Porque allí donde llega la autoconfianza del hombre, que se cree ya tener el control, que se cree ya poder seguir adelante. ¿No ha mirado, hermanos, esos jovencitos que de repente les ponen malcriados a los papás? Y ya se creen que ellos son inteligentes. Se creen que ya lo saben todo. Se creen, hermanos, que pueden hacer una vida ya ellos, hermanos. Y dicen, pues yo no necesito de ustedes, yo me voy de la casa. ¿Qué sucede? Allá vienen con los dientillos en la mano después. Mamá, papá. Operación hijo pródigo. Que le dijo al papá, dame todo, le dijo. Este viejito ya ni sabe, ya ni mira. El viejito dijo, dame todo, mi herencia, le dijo, que yo necesito invertirla. No, le dijo aquí usted, no, usted, para que esperar que se muera, no, mejor démelo, ya voy a comenzar yo. ¿Qué sucedió? Le llegó, hermano, se quiso sobrepasar, se quiso creer inteligente, que podía, que lo sabía todo, que ya era grande. Cuando vino a sentir, estaba comiendo, quería comerse las algarrobas de los cerdos. Así. Cuando el hombre no valora, cuando viene a sentir, está en problemado. Cuando nosotros no cuidamos, cuando venimos a sentir, el hombre está en problemado. Ya el hombre está detrás de los barrotes allá de la cárcel. Ya está con un pie colgado allá en el hospital. Porque no valora. Porque no cuidó cuando vino de lo que Dios le dio. Esto es de cuidar, hermano, esto es de cuidar. Esto no es broma, hermano, esto no es juego, esto es algo serio. Si alguien es serio es Dios. Este evangelio es serio, del cual nosotros debemos de cuidar y valorar. Porque Dios nos lo ha dado en su misericordia. Dios. Entonces aquí, si usted se da cuenta, dice el versículo 20, bien por su incredulidad, por la incredulidad de Israel fueron desgajadas, dices, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mire, si no perdonó a su pueblo Israel, su pueblo amado, y lo desgajó, ¿quién dice que no nos puede desgajar a nosotros? ¿Quién dice que no nos puede dar a nosotros también? Si lo hizo con su pueblo, no lo va a hacer con nosotros. Por eso es que hay que estar en la línea. Por eso es que hay que estar, hermanos, bien ubicados, hermanos, y sirviendo a Dios, hermanos, y cuidando, hermanos, lo que hemos recibido de Dios. Porque si allá su pueblo se mostró malcriado y quisieron, hermanos, apedrear y no quisieron escuchar a aquellos hombres ni a Jesús, y si ahora no, el hombre se pone malcriado, si ahora nosotros que estamos aquí estamos malcriados, ¿quién dice que no puede hacer lo mismo? De cortarlo a usted y a mí y poner a otro ahí. Es así. Porque aquí, léalo bien. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Mire, lo vamos a volver a leer para que entendamos. ¿Lo tiene ahí? Mire qué dice el versículo, ¿cuál es? El versículo 21.
Porque si Dios dice, no perdonó a las ramas, que es el pueblo de Israel, las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Como quien dice, no estés cantando victoria, que creas que ya estás ahí adelante. No, mantente siempre en la bendición, si no te vas a ir al hoyo también. Entonces dice el versículo 22, mira pues la bondad, dice, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, o sea que si permanecemos y nos mantenemos en la línea, sigue habiendo misericordia, sigue habiendo bendición. Pues de otra manera, ¿qué dice? De otra manera, si te saliste desubicar, no cuidas, vas a ser cortado. Es la palabra. Le habla Pablo a nosotros. Por eso se da cuenta por qué debemos de estar valorando. Se da cuenta por qué nosotros necesitamos estar cuidando. Porque si no, de repente, cortado lo va a hacer. Porque es que de repente cuando el hombre pasa el tiempo, hay un periodo de tiempo que Dios le da al hombre. Así. Y esta es palabra de Dios. Hay un periodo de tiempo que Dios le da al hombre para que el hombre valore y aproveche lo que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Dios lo cambia, lo transforma, lo trae, le revela se revela hacia él. El hombre se da cuenta y Dios espera. Voy a esperar, dice Dios, a ver qué hace. Cuando pasa el tiempo y el hombre no da lo que Dios espera, es ahí donde viene a cortarlo. Muchos pasajes en la Biblia, hermano, cuando usted lee la enseñanza acerca de la higuera, si usted se da cuenta, esas son enseñanzas que Jesús hacía, enseñándole a los discípulos, enseñándoles para que ellos se dieran cuenta de lo que Él quería, de lo que Él estaba haciendo. Si usted se da cuenta a la vez cuando dice que pasó y buscó frutos, esas son enseñanzas que Jesús les daba para que ellos pudieran entender. Y dice que cuando no vio fruto, la maldijo y la higuera se secó. Cuando venían después, volvió a pasar Jesús por ahí. ¿Y qué miraron los discípulos? Mira, la higuera se secó. Solo una palabra dijo, está seca. ¿Qué dice la Biblia acerca del árbol que no da fruto? Será cortado. Cuando el hombre no da frutos primeramente dignos de arrepentimiento, o el hombre no se planta y no toma en serio lo de Dios y no valora, cuando menos viene a sentir, ese hombre ya no está en el camino. Ya lo corta el Señor. Dice, no, dice, este no quiere, dice. Entonces, aquí nosotros somos los necesitados. Él está en el cielo. Amén. Él está en el cielo. Nosotros somos los necesitados. Aquí nosotros los que tenemos que estar pidiendo misericordia. Amén. Nosotros. Entonces, pero hoy los hombres están dejando que el Señor les vaya a subir la cama todos los días. Dios, ¿cuánto ya? No es para que la gente esté acudiendo a cada rato. Sí, amén. Puede haber un momento donde usted se puede debilitar, pero que todo el tiempo, imagínese, hermano. Gloria a Dios. Que todo el tiempo esté allá, hermanos. Mire que todo el tiempo lo estén motivando a usted. Hermano, tenemos culto, ¿se viene hoy? Santo, aleluya. Vamos a aprender a caminar. De verdad. Sí, amén. Porque, hermanos, no. O sea, al principio está bien que el hermanito le llama hermanito, hoy tenemos culto, se viene. Lo va iniciando, pero no, ya cuando ya tiene que caminar. Ya tiene que caminar. Él. Hermanos, con el Señor. Con el Señor, como cuando el niño, ¿verdad? Cuando el niño está pequeñito, mire la mamá, ahí lo anda. Le pone un trapo, lo agarra la manita para que no se den los dientes. Pero ya cuando el niñito tiene los piececitos macicitos, denle. Pero todos andan así hoy.
Como cuando la mamá anda al cipotillo así. Hay un montón de niños así de biberón. De biberón. No aguantan lo sólido. No aguantan palabras duras. Porque rápido, hermanos, se ponen bravos. Rápido, están trompudos ahí. Se enojan. Quizás ya no va a venir a esta iglesia. Ahí muchos le hablan a uno. Ahí le dicen que es aguado. Ahí le dicen que es niño de biberón con Pepe. No, a mí nunca me habían dicho que era niño con biberón. Yo ya estoy grande. En un sentido espiritual todavía hay que... Imagine usted con un biberón. No, usted ya para que coma comida sólida. Que esté fuerte. Comida sólida. Pero hay mucho, como dijo Pablo, ¿verdad? No, digo, ustedes les tengo que hablar todavía, digo. Todavía ahí ustedes les da con lechita, digo, porque ustedes no aguantan la comida sólida. Es aquí donde nosotros necesitamos, hermanos, entender esto. De que si no cuidamos y no valoramos la salvación, peligroso el Señor nos corta. Nos quita. Entonces, ¿qué dice el versículo 23? Se nos pasó el tiempo, hermano. 20 minutos eran. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y con naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y al final serán injertados. Al final, con eso termino, leamos el 25. Mire qué dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La Iglesia Cristo Te Llama Spring Branch presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El hermano Carlos Mejía agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.